Y precisamente no es casualidad que Dios haya traído a través de Tato el versículo de Isaías. Porque el número 8, donde nos quedamos, alaba a Dios por la respuesta. Y usted va a alabar a Dios por la respuesta y usted no se va a la respuesta, pero usted va a alabar a Dios porque usted sabe que lo que Dios le da es bueno, agradable y perfecto. Así que lo alabamos siempre. Alaba a Dios por la respuesta, continúa la oración con alabanza a Dios por la liberación. Recuerda que en el ejemplo bíblico de los 10 leprosos, todos fueron sanados, pero solamente aquel que regresó a alabar fue hecho pleno. Y tengo que especificar, pleno es que le dio todo lo que necesitaba, la plenitud completa. Alaba por fe y no por vista. Has hecho lo que la palabra de Dios dice, cree que Él ha hecho lo que dijo que haría y agradécele por ello. La gente quiere agradecerle a Dios cuando ven la mano de Dios, pero no pueden agradecerle antes de ver la mano de Dios. Entonces, ¿en qué fe usted va a funcionar? ¿En la fe del intelecto, en la fe de otro o en la fe suya? Dios le agrada que usted le alabe en fe, creyendo y sabiendo que Él lo va a hacer por usted. Así que vamos a empezar por hablar reconociendo los signos de liberación. En casos de posesión demoníaca, algunas veces los demonios salen con forcejeo, ya sea gritando o arrojando a la persona al suelo, cuando los demonios han partido, ya sea en caso de posesión u opresión. Habrá una sensación de libertad, gozo, como si un peso hubiera sido quitado. Así que, proveyendo un cuidado adicional, después de la liberación, aquellos que han sido poseídos por demonios deben ser guiados en una oración de confesión, arrepentimiento y renuncia de cualquier pecado o envolvimiento relacionado con la actividad demoníaca. Esto es bien importante porque si no vuelve a caer en la misma basura donde salió. Si la persona tiene asuntos ocultos, por ejemplo, ídolos que adoran a la Virgen María, que al Niñito Jesús, que el Rosario, que San Martín de Poje, que Charlie, la Virgen María, todas esas porquerías, eso es idolatría. Entonces, eso la Biblia lo condena. Estos deben ser destruidos. O sea que si usted tiene un retrato de la Virgen, si usted tiene un retrato del Niñito Jesús, y usted está idolatrando eso, saque eso de su casa, porque eso es un anatema. Eso es idolatría. Eso le quita autoridad a usted, autoridad de Cristo. Las imágenes que tanto acentúan la gente, que ponía, mi abuela ponía una imagen de, nosotros somos católicos protestantes, y ponía a la Virgen María. Eso es idolatría. Y eso es una puerta abierta para la actividad demoníaca en la persona y para condenación de ella y de la familia que no estén en Cristo. Entonces es importante que nosotros enseñemos a otros. El cuidado adicional es muy importante para aquellos liberados de la posesión demoníaca. Cuando un demonio es expulsado, sacado del cuerpo humano, busca otro cuerpo mediante el cual operar. O sea, que es, por eso yo digo que cuando estamos orando por liberación, usted no puede estar bregando con el celular o hablando con otra persona, sino que tiene que estar adorando. Para que ese demonio que es libertado no le encuentre usted haciendo algo que va contra la palabra y a usted actuar contra la palabra, ya usted está en pecado y ese demonio puede entrar en usted, aunque usted sea un creyente. ¿Por qué? Porque usted está quebrantando la palabra y se está saliendo del orden. Si hay una rueda dentada que tiene puntas y encaja en una cadena y una de esas puntas se sale del orden, se saca del tiempo, usted se sale de orden. Entonces empieza a fallar el motor. Pues espiritualmente, entienda esto, así somos nosotros. Por eso el orden es importante. El orden es para cumplirlo, no para decirlo, es vivirlo. Estamos ahí, ¿verdad? Jesús enseñó que la salida de espíritus malignos deja un lugar vacío. Existe peligro de que el demonio regrese a su ex víctima acompañado por espíritus peores. Ya esto lo habíamos discutido, pero ahora vamos más profundo, cada vez vamos a entrar más adentro. Lucas 11, 24 al 26 dice lo siguiente: cuando el espíritu impuro sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Quiere decir que cuando un demonio es expulsado, anda sin descanso y descontento fuera de un cuerpo humano. Y los demonios buscan un cuerpo humano para vivir. Necesitan un cuerpo humano para vivir. Es solamente mediante la habitación y el control de una vida humana que el demonio es capaz de cumplir con los planes malignos de Satanás. O sea que él necesita su cuerpo, si usted se lo presta, Satanás. Necesita el cuerpo de nosotros para actuar. No se lo vamos a prestar. Pero que usted esté pendiente, porque él va a querer cogerlo. Tenemos que estar al acecho. Esta es la razón por la cual expulsar el demonio no es suficiente. La casa espiritual debe ser llenada por la experiencia del nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo. Lo que yo me paso diciendo, llénalo del Espíritu Santo, llénalo. Consejería, administraciones adicionales son necesarios. La persona debe ser sumergida en la palabra de Dios y en oración y convertirse en parte de la comunidad de creyentes. O sea, no es suficiente usted ser libertado, ya recibe el milagro, ya no tengo que buscar más la iglesia. No, se va a contaminar. Hágase usted una herida, se la suturan y no se la lave, a ver si no se le va a contaminar. Se va a contaminar, se le va a podrir la carne. Exactamente, hay que seguirse tomando antibióticos como tú dabas a Mayra el otro día. Aquellos que experimentan liberación de los poderes demoníacos deben ser animados a dar su testimonio. Jesús le dijo al endemoniado gadareno, y ahora le voy a preguntar por qué y ustedes lo van a contestar. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora bien, ¿por qué Jesús lo mandaba a testimoniar? Una pregunta importante. Primero, porque el testimonio tiene un poder del que mismo libertó a usted y le dio la sanidad de manifestarse con ese mismo poder y autoridad a otro, a través de lo que hizo en usted. Por eso tenemos que hablar de lo que Dios hizo con nosotros. Segundo, es mandato de Dios que lo hagamos. Y tercero, mientras más practicamos el poder y la autoridad, más ángeles asignados vienen a nuestra vida para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El tercero es, mientras más nosotros practicamos y obedecemos la palabra, más ángeles de autoridad vienen a nuestra vida a vivir, a estar alrededor de nosotros. Por lo tanto, la cobertura cada vez es más fuerte. Por esas tres cosas son básicamente importantes. Todo esto es bíblico. No quiero ir atrás a buscarlo, pero lo vas a ver en los próximos capítulos. Pero me adelanto para que la información usted la tenga en el fundamento sólido de la verdad. Ok. Protección de los poderes demoníacos. Hay maneras específicas de protegerse de las actividades de los poderes demoníacos. La mayor protección es recibir a Jesucristo como Salvador. Número 1. Puesto que los demonios no pueden poseer un verdadero creyente nacido de nuevo. Mantente apartado del pecado, porque el pecado da lugar al diablo. Le provees oportunidad de usar actividades demoníacas de opresión contra ti. Si nosotros somos creyentes, ¿por qué tenemos que empeñarnos a ir a evangelizar a la gente en una barra? ¿Por qué tenemos que empeñarnos a ir a evangelizar a un prostíbulo? Coja sola la persona fuera del prostíbulo y donde esté el gallinero lleno de ángeles, ministrela ahí. Hay gente que sale de la prostitución y quiere ir a los prostíbulos a evangelizar. Usted no va a ir para ningún lado. No, Jesús no hizo eso. Jesús nunca fue un prostíbulo a Magdalena, a ministrar a Magdalena. Los demonios que echó siendo ella prostituta, lo hizo fuera. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué la recomendación bíblica es que no vayamos a eso? No es que no lo hagamos, es que lo cojamos aparte, pero que no vayamos a la casa del diablo a ministrarle al diablo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Vulnerable.
estás vulnerable. Estás vulnerable porque no es lo mismo pelear en la casa del diablo que pelear en tu gallinero. Jesús siempre peleaba en su gallinero. No, no es que no sea suficiente, es que estás peleando en el lugar incorrecto. Estás peleando en el lugar incorrecto. Ah, bueno, ya es otra cosa. Si Dios te dice, entra allí y busca a fulano, porque conmigo lo ha hecho, yo busco a fulano, es diferente, porque yo busco a fulano y le digo, vente que quiero hablar contigo y lo saco del sitio y hablo. Eso es diferente. Pero yo no voy a predicar un prostíbulo. ¿Lo entiendes por qué? No es que Dios no tenga la autoridad. Es que vas a estar en el sitio donde vas a ser interrumpido para lo que Dios va a hacer y Él tiene total autoridad en ese sitio para hacer todo lo que Él quiera. Yo lo veo en el policíaco. Es como yo meterme al punto sola y arrestar al muchacho. Claro, te va a disparar todo el mundo. Voy en desventaja. Ahora, si Dios te manda, ya es otra cosa. Sí, pero yo siempre lo saco. Porque yo en un prostíbulo con una música gritando fuerte, yo no le puedo ministrar a nadie. Ni él me puede escuchar, ni yo lo voy a escuchar. Y el diablo multiplica el ruido para que no escuche. ¿Lo pueden entender, Carmen? ¿Puedes visualizar eso? ¿No estás convencida? No, es que yo quiero que discutamos esto porque esto es importante. No puede haber... ¿Vas con la cobertura de Cristo? Claro que sí. No, pero es que no es que Él tenga poder, es que tú no puedes usar el poder arbitrariamente como a ti te parece, es como Él dice que tiene que ser. Él tiene poder de destruir el lugar y no pasa nada, estamos claros en eso. Y lo puede hacer, pero Él no le place hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque hay gente que Él no desea que sean salvos. Y hay almas que sí desean que sean salvos. Y como Él es el que selecciona, no tú ni yo, Él es el que decide a quién se le va a presentar. Él lo hace de esa manera. Fíjate que nosotros predicamos el evangelio en la calle, pero quien los trae, ¿tú te crees que soy yo? ¿O eres tú, es aquel, o estás tú? Es el Espíritu Santo que lo trae. No somos nosotros. Quiero que entiendan el porqué. No es que Dios no tenga poder para convertir el prostíbulo en el poder de Cristo, lo tiene. Pero Él quiere que sea en el orden de su palabra. Por eso le dije lo de la rueda dentada y la cadena, que se sale de tiempo. Pastor, como en la experiencia de Pan de Vida, que mucha gente venía, yo vine aquí porque una voz me dijo que viniera aquí. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Entonces uno le explicaba. Pero muchos de ellos, varios dijeron, yo vine aquí porque una voz me dijo que viniera aquí. ¿Qué tú quieres? Yo no sé. Pero oí una voz y vino porque la voz le dijo que venía aquí. Esto es importante, porque mira el concepto envuelto en esto. Si usted piensa que porque usted tiene la autoridad y Dios es más grande que todo, que es correcto, pero Dios tiene un orden de hacer las cosas. Y si nos salimos del orden, no tenemos autoridad y el la autoridad de usar el poder de Dios. ¿Estamos aquí? ¿No lo ves, Carmen? ¿Lo puedes visualizar? Es el orden. Sí, aquí estamos abiertos para discutirlo porque aprendemos discutiendo, preguntando, saliendo de dudas, aprendemos. Ajá. Pastor, es que la explicación bíblica para eso está en la tentación en el desierto. Sí. Cuando Él le dice, dile a estas piedras, lánzate que los que ángeles mandarás tus ángeles y te... Es que Él dice que Ya no tú tientes a Dios. Exacto. Exacto. Dile Estás tentando a Dios. Dile a esas piedras que hacerlo. se conviertan en pan. Está ahí. Sí, hay muchos relatos. Pastor, y el poder del Espíritu Santo, porque ellos mismos que no saben lo que le está hablando, ellos le dicen, la voz le dice que vaya allí, y ellos vienen. Por el poder de su palabra. Vienen. Aunque ellos sean ignorantes, no sepan quién le está hablando, pero van porque su palabra le ordenó ir allí. Y es lo que nosotros tenemos que practicar, ese orden. Ese orden es el que nos da autoridad para usar su poder. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Hay maneras específicas de proteger la actividad de los poderes demoníacos. La mayor protección es recibir a Jesucristo como su Salvador, eso lo dijimos, puesto que los demonios no pueden poseer un verdadero creyente nacido de nuevo. Mantente apartado del pecado. Sé lleno del Espíritu Santo. El espíritu demoníaco y el Espíritu de Dios no puede habitar en la misma vasija espiritual.
O sea, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no pueden penetrar. Evita el interés excesivo de los demonios. O sea, estar hecho un cazabuster de esto, de demonios. No, Dios no quiere eso. Ni que veamos demonios en todas las esquinas, ni en la sombra. No es erróneo estudiar lo que la palabra de Dios dice sobre ellos, o cursos tales como el presente que están basados en la palabra de Dios. Pero no leas libros seculares, asistas a secciones, etcétera, para aprender más sobre los demonios. Evita todo contacto con lo oculto. No consultes brujas, chamanes, astrólogos, horóscopos, cartas, lectura de la palma de la mano y las hojas del té. No sirvas a falsos dioses o permitas que ídolos se introduzcan dentro de tu casa. ¿Qué pasa cuando tenemos imágenes? Le estamos dando autoridad que el territorio que es santificado por la sangre del Cordero a través de nosotros se ha contaminado. Y eso se convierte en idolatría. Y eso es un anatema. Dice Deuteronomio 7:25 al 26, quemarás las esculturas de los dioses en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las recubren. Sí, porque las hacen de oro, las revisten. Ni los tomarás para ti, no sea que tropieces por ello, pues es una abominación para Jehová tu Dios. No llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Eso ustedes lo sabían. Un bastón. El Espíritu Santo tiene que hablar a tu vida para decirte, antes de comprarlo, si Él quiere que tú compres eso. Y orar antes. Igualmente, cuando vas a tomar una decisión de algo, ora antes de la decisión. ¿Por qué? Porque Él te va a decir sí o no, y muy probablemente te explica hasta por qué, para que aprendamos. Con las imágenes. Bueno, voy a hablar de eso. Si usted coge un instrumento que está etiquetado para eso, usted tiene la autoridad como creyente, le quita el plastiquito, le dice, en el nombre de Jesús, toda obra de maldad que pusieron sobre esta vela, yo la cancelo en el nombre de Jesús y declaro que el Espíritu de Dios se revela sobre esta vela y en autoridad y poder rompe la obra de maldad para el diseño de esa vela y usted la puede usar para usarla, para bien. Para alumbrarte. Es que tú no tienes que darle ningún poder a nada, porque nosotros no tenemos poder de nada, lo que tenemos es la autoridad de usar el poder. No, espérate. Pero tienes que decírselo, porque ese objeto fue diseñado para la obra de maldad. Y si lo que está operando ahí, ese espíritu inmundo asignado ahí, está ahí, hasta que tú se lo dices, él se va. ¿Lo cogieron? Sí, pero si se lo quitas, quitas la imagen. Pues si no lo puedes sacar, bótalo. No, bótalo, no, bótalo. Las velas ahora le están poniendo eso que tú se las puedes arrancar. Y las tienes que usar. Tú las arrancas y declaras el poder y se acabó, la usas, la quemas. Ahora, si no lo declaras con tu boca y dejas la etiqueta esa, las malicias espirituales que van en los aires volando, la ven y dicen, mira, podemos entrar porque es nuestro, porque tenemos la marca de nosotros allí. Y ellos tienen poder espiritual legal de entrar a tu casa. Y lo hacen. ¿Lo entendieron? Es así. Mira, hay un cantante disparatero por ahí, cristiano, que dice que se viste de Halloween para ir a evangelizar. Mira, es un disparate. Tú estás evangelizando demonios. ¿Cómo se llama él? Jesús Adrián Romero. Ignorante por completo.
No hay que orar, lo que hay es que reprenderlo y desatar el poder de Dios. Más nada. Usted tiene la autoridad, usted tiene la autoridad. Él está exhortando a la gente que lean libros de autores, pastores gays. Mira para allá. Ese tipo se perdió ya. Está perdido. Sí. Es importante que controles tu mente y tu lengua y que selecciones a tus asociados cuidadosamente, quiere decir tus amistades. Es también importante que ganes victoria sobre el mundo y la carne. También debes liberar guerra ofensiva y defensiva contra los poderes demoníacos. Usa armas y estrategias que has aprendido en este curso. Es importante que cuide y controle su mente, su lengua, porque con la lengua nos contaminamos. Dice la palabra, el hombre no solamente se contamina con lo que bota en la letrina, dice el sinóptico, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino con lo que sale de su boca. Por eso hay que cuidarse. Bueno, vamos para los casos clínicos. Ya usted tiene la base. Ya podemos entrar en lo que... Ajá, dime. Espérate, pon el micrófono allí, para que todos oigan, porque debemos... Oye, las preguntas son importantes. Pues por eso. Es una observación, es que para poder vivir en este mundo, si no andamos ejerciendo el manual de instrucciones como es, o sea, Ajá. aquí tú no puedes vivir sin un manual. Sin un manual no podemos No vivir. puedes vivir, o sea, si tú no llevas a cabo el manual de instrucciones, vas a estar contaminado todo el tiempo. No es lo mismo que en el cielo, yo creo que cuando vayamos para allá ya no Ya será otra necesitamos escala, ya será otra manual escala. de instrucciones porque allí no hay contaminación de ninguna No hay. clase. O sea que tenemos que estar evadiendo continuamente al enemigo. Esto es para salvarnos. Sí. Muy bien. Maniobras tácticas. Vamos a ver unos ejemplos que ustedes conocen, pero ahora vamos a profundizar en esos ejemplos. El incidente de la mujer en la sinagoga con un espíritu de enfermedad. Lucas 13, 10 al 17, Wanda. Lucas 13, yo lo voy a buscar también. Es la mujer en la sinagoga. Lucas 13. Mateo, Marcos y Lucas 13. Lucas 13, 17, ¿verdad? $13, 10, 17. 13, 10, 17. Léelo ahí. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Para empezar, el día de reposo. Para los judíos no se puede hacer milagro. De entrada ya Jesús estaba mal. Para los judíos. A la patada, como decimos en el campo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad 18 años enferma. y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de nosotros no desata en ese día de reposo un buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ok, vamos a profundizar en esto. Ya estos relatos ustedes lo dominan, porque la base ya lo hemos dado acá. Ahora vamos a profundizar. La mujer estaba asistiendo a un servicio de Shabbat. Eso es lo primero que tenemos que ver. Significa que Dios puede sanarte y libertarte en cualquier momento, día, hora o lugar. Así que Jesús la llamó hija de Abraham. Y es importante
por qué él le llama hija de Abraham. Para él poderle llamar hija de Abraham sin conocerla, tenía la revelación del Espíritu. O sea, para usted entrar en liberación, usted necesita que el Espíritu Santo le hable. Escucharlo y usted actuar con el don de conocimiento y sabiduría para entrarle al demonio y echarlo y desplazarlo. O sea, no es, porque a mí me contaron la historia de que aquel era una prostituta y entró por ahí y yo sé que es prostituta, ahora voy a decir, mira, prostituta, pues no es así. Es que el Espíritu de Dios te hable y te diga, con el don de ciencia, don de conocimiento, don de sabiduría, qué vas a trabajar, cómo lo vas a hacer y qué le va a decir, y en el momento que le va a decir y en el día que le vas a decir. Esto es importante. O sea, no podemos actuar por cuenta propia. Por eso es que usted ve muchos profetas de chuleta por ahí, que se pasan hablando disparate. Podemos asumir que era una justa, una temerosa de Dios. A pesar de ello, el espíritu de enfermedad la había atado durante 18 años. Ahora bien, ¿cómo es posible que una hija de Abraham, que conoce la palabra, estuvo 18 años atada, enferma por un espíritu inmundo? ¿Por qué? Sí, pero si nosotros aplicamos esto, si nosotros aplicamos esto al conocimiento actualizado de ahora, nos quiere decir que cualquiera que no cumpla con los estatutos, leyes y mandamientos de la palabra puede pasar similarmente por este mismo problema. ¿Por qué? Porque cualquiera que no cumpla el orden de la palabra está abocado a caer en esta enfermedad o en cualquier error. O en otra enfermedad. Cualquiera, sin excepción. Sin excepción. ¿Por qué? Porque la palabra, como hablamos la última vez, te protege y te cubre. Es como una cera que cuando da el agua, repele el agua. Es un repelente. Pero de la misma forma que es un repelente, cuando usted la quebranta, cuando usted sale de su boca sapos y culebras, por eso hay que cuidar la mente y la boca, usted abre puertas para la actividad demoníaca. Por eso el hablar palabras soeces, el faltarle respeto. Porque no se trata de que usted tenga razón de lo que le hicieron mal. Se trata de que usted mantenga una conducta limpia y sana, aunque usted tenga la razón, para que Dios sea el que haga la justicia. ¿Se da cuenta? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos no pasar por 18 años de enfermedad como pasó esta sierva, hasta que vino Jesús y la libertó, y se veía que ella iba a la sinagoga porque la conocían. O sea, que era una mujer judía, una mujer que conocía la palabra, sin embargo estaba atada a la enfermedad. ¿Cuánta gente en la iglesia no están atados a 20 cosas y no acaban de ser libertados? Yo quiero abrirle el oído a usted. Yo quiero abrirle los sentidos a usted. Yo quiero abrirle los ojos a usted. Para que sepa por qué gente cristiana todavía están atados que no deberían estar atados. ¿Por qué? O sea, y esto es para todo igual, hermano. No crea que es para todo, y eso me incluye a mí, mi esposa, a mi familia, a todo. Nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que vivir esta palabra al pie de la letra, conocerla y aplicarla. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de estar enfermo. Mira, más todavía le voy a decir. Y ya le va a chocar esto. No deberíamos de ser pobres ni espiritual ni material. Nunca, ninguno de nosotros. Ninguno. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, Dios nos lo dio a nosotros. No está en manos de nosotros porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer. No es que amemos las riquezas, no. No es que amemos los carros, las cosas, las casas, no, nada que ver. Pero de ningún bien carezcamos porque Él nos ha dado autoridad para que Él pelee lo que nosotros hemos de necesitar. Él, Cristo Jesús. Nosotros a veces no reclamamos las cosas porque desconocemos que tenemos derecho a poseerlas. A veces nosotros deberíamos tener puestos más altos en lugares donde estamos y no lo tenemos
porque no lo reclamamos a Cristo. Entonces Él te dice, tiene que ser más eficiente en esto, aquello y lo otro, ser más, y dar la milla esta, y no lo hacemos. Y alguien va a ver eso, voy ahora contigo, David, alguien va a ver eso y alguien te va a promover al sitio más alto. Entonces, no lo tenemos porque no hacemos lo que dice la palabra. No nos atrevemos a veces a llevar la palabra a nuestro jefe cuando está muriéndose, necesitando la palabra, no se la damos. Y nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos la gracia y la misericordia de Dios para hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque desconocemos que tenemos la autoridad. Cuando tú conoces que tienes la autoridad, cuando tú tienes la revelación del Espíritu que te dice, ve y dale la palabra, ellos reciben. David. Ahí está. Un simple ejemplo. Ahí está, ahí está. Y está en Génesis empezando. De Jehosafat. Pero si usted sabe que usted verdaderamente es merecedor de todo eso, usted empieza a funcionar en la forma correcta y usted adquiere el lugar de prominencia y de prestigio que Dios le quiere dar. Mire, una de las cosas que más empobrece el pueblo de Dios, se lo tengo que decir, es que no aprendemos a diezmar, a ofrendar y dar primicia. No aprendemos. Entonces, Dios quiere progresarnos y prosperarnos, pero no cumplimos. Cogemos los chavos y cuando vamos a hacer lo que tenemos que hacer, los chavos no me dan. Entonces tú quieres que Dios te cumpla. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos con eso, Dios abre campo, te trae clientes, te trae la promoción, te trae el negocio, te trae lo que sea para que tú prosperes. Te lo pone en la mano. Sí, aquí hay muchos ejemplos que pueden contar esto que yo estoy hablando, de mucha gente. Lo pueden decir, que esto es cierto. Miren, aquí arriba tiramos el techo eso y tiramos el cemento. Y hay uno que es paciente mío, que no es paciente mío, pero no viene a esta iglesia. Y yo siempre le doy palabra, Y me dice, yo quiero tirar el hormigón que tú gastes aquí. Y vino el tipo y lo pagó. Y yo le digo, ¿tú sabes una cosa? Por tú hacer esto, Dios te va a multiplicar por más de 100 veces lo que tú has hecho. Y hoy vino y me dijo, mano, ¿qué número exacto? Yo le digo, porque es Dios. Pagué esto y mira esto. El tipo dijo, wow. Y tú no me hablaste de prosperidad, no, porque la prosperidad es espiritual primero porque obedeciste. Y el resultado es ese. Claro, él tuvo corazón. Va a venir, dice, me voy a cambiar de iglesia, voy a ir para acá. Jesús Cuevas Roena se llama. El Cuevas tú lo conoces porque él monta aire también, tiene una compañía grande, es ingeniero. Pero fíjense, una cosa tan sencilla, que entre comillas parece sencilla, pero él fue obediente. Y yo le dije, ¿de dónde te sale eso? Lo siento porque Dios lo puso aquí. Ok, dale para adelante. Y hoy vino aquí y me dijo, mano, exactamente, lo mismo que tú dijiste. Porque es que Dios funciona así. Entonces, nosotros entendiéramos que todas las cosas caminan así, ninguno de nosotros vamos a carecer de ningún bien, nos va a sobrar para darle. Ahora, que demos. No es que a dejarlos guardados allí para que se los roben después el Tesoro de Estados Unidos o quiebre el Tesoro Federal y nos deje pelados. Tenga siempre un par de pesos guardados para emergencia, claro que sí, hay que tenerlo. Pero úselo y bendiga. Eso es. Y Dios te sigue honrando. ¿Y de qué manera te va a honrar? La liberación de esta, en su ministerio Jesús distinguió entre la enfermedad, aquí, en su ministerio Jesús distinguió entre la enfermedad física normal, que era sanada por la imposición de manos o unción con aceite, y los casos de afección demoníaca. O sea que hay casos que puede haber enfermedad como tal, pero hay casos que son enfermedades causadas por demonios. En los casos de un creyente siendo atado desde el exterior como resultado de una aflicción demoníaca, la atadura fue libertada, ¿verdad? Si se trataba de
un o no creyente con enfermedades físicas resultantes de la posesión demoníaca, los demonios fueron expulsados también. O sea que ambas cosas Dios las liberta. La liberación de esta mujer ocurrió durante un servicio regular. Suscitó oposición de los líderes espirituales, incluyendo el líder de la sinagoga. El tratar con poderes demoníacos todavía levanta objeciones por parte de muchos líderes espirituales. Algunos niegan su existencia, otros niegan su poder para oprimir o para poseer. Eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo, lamentablemente, la ceguera que hay. No lo creen. Claro. Nosotros vamos a hacer, ¿por qué no estamos entrenando para esto? Para aportar esta autoridad en autorización de Dios para que ese poder se manifieste. Claro. Y así va a ser en el juicio final. Muchos van a tener ninguna excusa. Muchos no, lo que llegan, porque Dios es claro, Dios es justo, Dios no se equivoca. La liberación de esta mujer ocurrió durante el servicio regular, suscitó oposición de los líderes. Eso ya lo es. Esta liberación, párrafo de abajo, en esta liberación Jesús impuso manos sobre la mujer atada. Inmediatamente ella fue pura y glorificó a Dios. Ahora bien, en todo verdadero ministerio los oprimidos o poseídos, Dios debería recibir la gloria, no la persona usada por Dios en el proceso de liberación. Ahora bien, imponer la mano aquí es algo que es con la autorización de Dios para hacerlo. ¿Por qué? Porque usted puede creer que está bien, pero hace unos minutos atrás maldijo a alguien y se le olvidó y usted está con una abertura en la armadura de Dios por donde el demonio se puede colar. Por lo tanto, si usted le va a poner las manos a alguien, usted le pregunta al Señor si usted lo puede hacer. Es importante que usted no actúe por emoción, por impulso, sino que vaya a preguntarle, Señor, ¿la toco o no la toco? Usted me ve así, usted me ve cuando yo ministro, que yo hago así con el dedo, yo estoy esperando la orden. Si Él no me dice nada, no toco. Si Él me dice tocar la cabeza así, si Él me dice tocar en la nariz, si Él me dice tocar la barriga, buscar a la pastora y que le toque el vientre, o el útero, la matriz. ¿Ves? Pero espero la orden de Él. Hay veces que yo estoy así y Dios le dice a ella, ve y tócala. Yo tengo que hacer silencio hasta esperar la orden, porque ese es el orden de Dios. O sea, usted no puede pensar que yo siempre lo hago de esta manera y usted lo va a hacer. No, no, se equivoca. Dios no hace dos sanidades de la misma forma, nunca. Hace diferente. ¿Y por qué lo hace diferente? Para que aprendamos a esperar la orden y no nos acostumbremos a hacerlo. Por eso la rutina, para que no caigamos en rutina, para que no caigamos en costumbre, sino esperar que Él diga, es como Él diga. Porque es Él, no nosotros. Simplemente somos instrumentos para la gloria de su nombre. Y Él te dice, cuando esas cosas estén ocurriendo, alegrado que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Más nada. No que eres bueno, no que eres bonito, de que te quedó bonito. No estoy diciendo eso. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no te creas más grande de lo que eres. Que te mantengas humilde. Eso es importante. Ajá. No sirve. Seguro. Seguro. Dios no libera siempre de la misma manera. Sí. No hace dos cosas iguales. Le digo que no hace dos cosas iguales nunca. No hace copia. No hace. Lo de Él siempre es original. Incidente de la mujer sirinofenicia en Marcos 7:24. Vamos a buscar Marcos 7:24 o Mateo, que está en el libro. Vamos a buscar Marcos 7:24, que es más extenso. Marcos 7:24.
Mateo, Marcos. Ya le dije, Marcos 7:24. Marcos 7:24. Marcos 7:24. Capítulo 7 de Marcos 24. Sirofenicia. No Cirino no. Cirino es de Sirena. Sirofenicia. No, que yo lo dije mal. Tú lo dijiste aquí, yo lo dije mal. Ya, 7:24-30, 7. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacie los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ahí está. Lo primero que tenemos que visualizar aquí era que para una mujer no ser judía, no tenía, conforme a la ley judaica, derecho a recibir la bendición de los judíos. Espérate con calma. Este ejemplo nos deja ver que la ley judía, Jesús la estaba cumpliendo, pero él vino a superar la ley. Ahora bien, es importante varios aspectos aquí. Lo primero que se desprende en profundidad del estudio de esta palabra es el estado almático de una madre que trasciende todo lo que tiene que pasar en cuanto a vergüenza se refiere y se humilla hasta lo máximo por recibir la bendición para su hija. O sea, a eso voy. Esa mujer hizo, sin conocer a Jesús en la cruz del Calvario, lo que significa la cruz del Calvario. Por eso, inmediatamente ella se humilla, hasta los perrillos hasta los perritos comen, se llamó perra, de las migajas de pan que se caen de la mesa de sus amos. 3 cosas hay ahí, importante. Se humilla, llamándose perra. Migajas, reconoce que el poder es tan grande que con un poquito es suficiente. Y lo tercero, se ubica humilladamente a él, llamándole amo. 3 cosas importantes que tú tienes que ver en la persona para que reciba el milagro. Por eso a veces la gente no recibe el milagro. Entonces, nosotros queremos que reciban el milagro, pero no hay el ambiente espiritual para recibir el milagro. ¿Lo pueden ver? Por eso la palabra dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está. Lo que pasa es que ella no lo reconoce, ella no lo sabe.
Sí, pero, bueno, lo sabían. Pero lo que te quiero decir era que en la medida y forma que cumple con los requisitos de ser sano, libertado y restaurado, es que Dios obra. Que es lo que nosotros tenemos que enseñar a la gente. Este relato tiene que enseñar a la gente el estatus de humildad espiritual necesario para que reciban la bendición. No la parejería de decir, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo doy aquí, yo hago aquello, lo otro, porque a mí no me sana. No estoy dando un ejemplo. No digo que pase esto aquí. Pero en la otra iglesia donde yo era pastor, la gente hablaba así. Entonces, eso levanta, ¿qué? Levanta orgullo. Y al orgullo Dios lo desecha, de lejos te mira, te quedaste por allá, te quedaste solo. Solo te quedaste. Pero que esto es importante porque nosotros tenemos que ayudar a la gente para que entienda esto. Apenas que haya poca gente, porque estos son clases que, mire hermano, hay que atesorarlas. Neisha. También no era como que ellos reconocían que era un demonio como tal, porque en la palabra no me acuerdo. Los judíos sabían que habían demonios. No me acuerdo en qué parte de la Biblia sale que dice como que cuando habían enfermedades en la gente, ellos ¿Quién pecó, o tu madre? Le decían quién había pecado, no se sabe si había sido algún padre u otro, que ya ellos reconocían que una enfermedad en alguna persona pues podía representar al demonio. Debe de ser de alguna apertura que hizo o esa persona o los papás o los abuelos. Alguien pecó y por causa de ese pecado vino la enfermedad. Y en algunos relatos, y también no es por esto, por esos ejemplos lo dimos en la base, para explicar esto en profundidad ahora, que era para Dios glorificarse en algunos. Pero otro es para Dios enseñar y otros tienen otros propósitos, ¿vale? Cada uno tiene diferentes propósitos. Por ejemplo, esta de Sirofenicia es importante porque esto es un ejemplo de una griega. Mire, ¿qué pasa? Vamos a dar un poquito de relato de los griegos. Los griegos son la gente más intelectuales que habían de esa época. Ellos hablaban muchos idiomas. Ellos tenían universidades cuando no existían. Y tenían universidades en diferentes materias. No solamente en astronomía, no solamente en matemáticas, no solamente en ingeniería, sino tenían también escuelas de teología. O sea, los griegos eran brillantes. Los griegos eran gente estudiosa y bien culta. Cuando esta mujer sirinofenicia habla en el relato original es en arameo. Dime que un griego habla arameo, no puede ser bruto. ¿Por qué? Porque el arameo, fíjate, era para la gente como decirte la perla. Sin embargo, fue allí, habló hebreo y le habló en arameo. La palabra cantitos de migajas que se caen de la mesa, cuando ella se lo dice al maestro en arameo. No se lo dijo en hebreo. Por eso, escúchame, por eso los maestros que estaban allí se molestaron con Jesús. Te estoy hablando de la historia del relato. Porque no quiero tener tanta cosa aquí porque entonces se vuelve demasiado larga la clase. Esto es importante. ¿Qué significa eso? Que una persona, óyeme, culta, de la estatura de un doctorado en universidad en esa época, se humilla ante el maestro, delante de los maestros de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Eso es importante. No le importó lo que dijeran aquella gente allí. Yo voy a hacer lo indecible, madre al fin, por su hijo, por su hija, y lo hizo. Pero esa mujer habló así, pero esa mujer pudiera ser una mujer súper rica y millonaria. ¿Por qué? Porque dice en la vestimenta que se distinguía en el relato histórico de los demás. O sea que no tenía una túnica de 40 pesos. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Tenía algo entretejido que valía mucho dinero. Pero se humilló allí. ¿Qué es lo que a Dios le importa? Al Señor lo que le interesa no es la vestimenta, no es que la ostentosidad, sino la humildad de corazón. Y esa mujer rompió el esquema.
que una mujer sirofenicia, una griega, venga aquí, una mujer de tal universidad y se humilla ante el maestro. Y entonces, el tercer punto es ese. El tercer punto, y no menos importante, es que para una mujer llegar allí, tenía que tener influencia. ¿Entiendes? Tenía que tener amistades, tenía que tener relaciones, tenía que ser una mujer de prestigio. Por lo regular, la sinagoga no van las mujeres. Y si van, van aparte y tapaditas. Y callan. O sea, ¿qué es lo que quiero distinguir con esto? Que es una mujer que estuvo dispuesta a pagar el precio. A pagar el precio por completo. Y reconocer que era Dios. Eso es lo más importante. Y no le importó. Lo hizo y lo reconoció. Eso es lo importante ahí. ¿Cuánta gente hay irreverentes en el templo? Y después dice que reconocen a Dios. Definitivamente. Definitivamente la cuesta arriba más que cualquier hombre. Pero te quiero decir, una mujer de prestigio, si ves la historia de Josefo, sobre Josefo, y coges todas estas historias que te describen el relato, no te describen una mujer pobre, una mujer cualquiera, es una mujer sirofenicia griega. Los griegos eran todos ricos, eran negociantes. Y ella se humilló. Y entonces pudo penetrar donde están los judíos, que tampoco podía penetrar. O sea, yo quiero que tú te imagines ese cuadro. Yo quiero que tú profundices la teología aquí envuelta. Y entonces, para colmo, delante de los judíos la rechaza. Dice, no, yo no le doy el pan a los perrillos. O sea, yo no le doy tú no eres judía. Tú no te mereces esto. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que estábamos hablando aquí? O sea, tú eres una basura, perdóname. Esto es para los reyes aquí, espiritualmente hablando. Pues claro, que Dios es Dios de toda creación. Pero tú tienes que demostrarte a ti mismo que tú crees en lo que tú dices que tú crees. Y confías en Él. Eso es lo que Dios quiere. La misericordia está, pero tú tienes que ganártela. O sea, no es porque tú eres bueno, como me dicen, no es porque yo hago el bien a todo el mundo y no miro a quién. Y eso no es. Dentro de todo eso hay un orgullo brutal. Que no le creen. Le creyeron. Ahí está. Pero eso es lo que yo quiero que usted vea en profundidad, porque usted tiene que llevar ese mensaje, cuando usted le predica la palabra, de la gente para que entienda que la humildad tiene que estar en todo momento. No algunas veces sí, otras veces no. En todo momento. Y Dios extiende la misericordia. Bueno, vamos a seguir, porque es que esto tiene muchas cosas para extraer, pero yo creo que con esto es bastante ya. En resumen, esta niña tenía un espíritu inmundo que su madre reconoció por las manifestaciones externas del espíritu. Ella describió a su hija como siendo gravemente atormentada. Jesús sanó a la niña debido a la gran fe mostrada por la madre. La hija no estuvo nunca en la presencia de Jesús, lo que demuestra que la presencia física no es necesaria para el efectivo ministerio de aquellos oprimidos o poseídos por Satanás. Este incidente, y el incidente siguiente prueban que los niños pueden ser oprimidos y poseídos por Satanás. Vamos a uno más. Nos vamos. Está muy oscuro. En el incidente, pues, estúdiense el otro del niño sordo mudo. Por favor, vengan, inviten a otros. Estas clases son interesantísimas.